Él vivía como una sombra en su propia casa. Nadie lo miraba a los ojos. Y cuando finalmente descubrieron lo que guardaban en aquel sótano, el mundo entero se quedó sin palabras. Esta es la historia de un niño rechazado que se convirtió en la persona que nadie esperaba. Prepárate, porque este viaje va a cambiar la forma en que ves el amor, el perdón y la verdadera fuerza. Si te gustan las historias originales y únicas, ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna. Gabriel nació en una mansión de 3 pisos en las afueras de Buenos Aires. Pero nacer en una casa grande no significa nacer en un hogar cálido. Su padre, Rodrigo Solís, era un empresario implacable, dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo. Su madre, Valentina, era una exmodelo que pasaba más tiempo en spas y cenas benéficas que en casa. Y su hermano mayor, Sebastián, era la estrella de la familia, atlético, carismático, todo lo que Gabriel no era. Gabriel nació prematuro. Pesó apenas 2 kilos. Los médicos dijeron que probablemente tendría problemas de desarrollo. Y aunque creció sano, algo en él nunca encajó en aquella familia de apariencias perfectas. Era delgado, callado, torpe en los deportes. Prefería los libros a las fiestas. Dibujaba en cuadernos viejos mientras su hermano ganaba trofeos de fútbol. Desde pequeño, Gabriel supo que era diferente. No porque se lo dijeran directamente, sino por la forma en que lo trataban. Su padre nunca lo llamaba por su nombre. Era siempre el niño o él. Su madre suspiraba cuando lo veía, como si su presencia fuera un recordatorio de algo que prefería olvidar. ¿Y Sebastián? Sebastián lo ignoraba por completo, excepto cuando necesitaba a alguien a quien culpar. A los 7 años, Gabriel intentó jugar fútbol con los amigos de su hermano. Se cayó 3 veces. Los niños se rieron. Sebastián dijo frente a todos: «No sé ni por qué intentas. Nunca vas a ser como yo». Gabriel corrió a su habitación y lloró en silencio, mordiéndose el puño para que nadie lo escuchara. Ese día aprendió algo. En esa casa, ser invisible dolía menos que intentar existir. Las cenas eran el peor momento. La familia se sentaba en una mesa larga de roble. Rodrigo preguntaba sobre las calificaciones de Sebastián, sobre sus partidos, sobre sus planes. Valentina sonreía orgullosa. Gabriel comía en silencio, en la esquina más lejana, como un invitado no deseado. A veces, su madre lo miraba de reojo y fruncía el ceño, como si tratara de recordar quién era ese niño en su mesa. Un día, Gabriel encontró una caja vieja en el ático. Dentro había fotos de cuando era bebé. En todas las imágenes, su madre lo sostenía con rigidez, como si cargara algo frágil que pudiera romperse. En ninguna foto sonreía. En ninguna foto lo miraba. Gabriel entendió entonces, nunca había sido querido, solo tolerado. Pero había una persona en esa casa que sí lo veía. Se llamaba Rosa. Era la empleada doméstica, una mujer de unos 50 años, de manos trabajadoras y ojos cálidos. Rosa llevaba 15 años trabajando para la familia Solís. Había visto nacer a ambos niños. Y mientras todos trataban a Gabriel como un error, Rosa lo trataba como lo que era, un niño que necesitaba amor. Rosa le preparaba su comida favorita cuando nadie miraba. Le dejaba chocolates escondidos en su mochila. Lo ayudaba con las tareas. Y lo más importante, lo escuchaba. Gabriel le contaba sobre los libros que leía, sobre los dibujos que hacía, sobre los sueños que tenía. Y Rosa siempre respondía: «Eres especial, Gabrielito. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Cuando Gabriel cumplió 10 años, su padre organizó una fiesta. Pero no era para él. Era para celebrar que Sebastián había sido aceptado en un equipo juvenil de fútbol profesional. Había 100 invitados, globos azules y blancos, una torta enorme con la foto de Sebastián. Gabriel se sentó en las escaleras, viendo a todos celebrar a su hermano. Nadie notó que era su cumpleaños, nadie excepto Rosa, quien subió con una porción de torta y una vela. «Pide un deseo, mi niño», le dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Gabriel cerró los ojos y pidió lo único que quería. «Quiero que algún día me vean, que sepan que yo también existo». Los años pasaron como una condena lenta. Gabriel crecía en cuerpo, pero se encogía en espíritu. A los 12 años intentó mostrarle a su padre un dibujo que había hecho, un retrato de la familia reunida, sonriendo. Rodrigo ni siquiera lo miró. Solo dijo: «No tengo tiempo para tus garabatos, ve a hacer algo útil». A los 14 años, Gabriel ganó un concurso de escritura en su escuela. Escribió un cuento sobre un niño invisible que vivía en una casa llena de espejos.
Cuando llegó a casa con el diploma, su madre estaba organizando una cena importante. No ahora, Gabriel. Tengo invitados. Guardó el diploma en un cajón. Nunca volvió a mencionarlo. Pero lo peor aún estaba por venir. A los 15 años, algo cambió en la familia Solís. Sebastián se fracturó la pierna jugando fútbol. Fue una lesión grave. Los médicos dijeron que tal vez no volvería a jugar profesionalmente. Para Rodrigo y Valentina fue devastador. Toda su identidad como padres estaba construida sobre el éxito de su hijo mayor. Y ahora esa torre se tambaleaba. La casa se llenó de un silencio tenso. Rodrigo comenzó a beber más. Valentina pasaba horas encerrada en su habitación. Y Sebastián, por primera vez en su vida, no era el centro de atención. Estaba enojado, frustrado, perdido. Y necesitaba a alguien a quien culpar. Una tarde, Gabriel estaba en su habitación estudiando cuando Sebastián entró sin tocar. Tenía los ojos rojos, el rostro desencajado. «Esto es tu culpa», le dijo. Gabriel levantó la mirada, confundido. «¿Qué?» «Todo. Tú siempre has sido una carga. Mamá y papá han tenido que cargar contigo toda su vida. Si yo no hubiera tenido que ser perfecto para compensar tu existencia, tal vez no me habría presionado tanto. Tal vez no me habría lesionado». Las palabras cayeron como piedras. Gabriel sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo el insulto. Era la confirmación de lo que siempre había sentido. Su existencia era un error. «No fue mi culpa nacer», susurró Gabriel. «Pero sí es tu culpa seguir aquí», respondió Sebastián y salió dando un portazo. Esa noche, Gabriel lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y cuando Rosa vino a preguntarle qué le pasaba, no pudo decirle. Solo la abrazó. Y ella lo sostuvo, acariciándole el cabello como la madre que nunca tuvo. Las cosas empeoraron. Rodrigo, desesperado por el futuro de Sebastián, comenzó a invertir todo su dinero en tratamientos médicos experimentales. Contrató a los mejores fisioterapeutas del país. Gastó fortunas. Pero nada garantizaba que Sebastián volviera a ser el mismo. Y con cada tratamiento fallido, la amargura en la casa crecía. Una noche, durante la cena, Rodrigo miró a Gabriel por primera vez en meses. «Tú», dijo con voz grave. «Necesitamos hablar». Gabriel sintió un escalofrío. «Tu hermano necesita apoyo, terapias, cirugías. Y eso cuesta dinero, mucho dinero. Así que hemos decidido que ya no irás a esa escuela privada. Te cambiaremos a una pública. Y ya no habrá más clases de arte ni tonterías. Necesitamos priorizar lo importante». Gabriel apretó los puños debajo de la mesa. «Yo también soy tu hijo». El silencio fue atroz. Valentina miró a su esposo. Sebastián sonrió con desprecio. Y Rodrigo lentamente dejó su copa de vino sobre la mesa. «No digas estupideces», dijo con frialdad. «Todos sabemos que Sebastián es el futuro de esta familia. Tú solo estás aquí». Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba. Se levantó de la mesa temblando. Caminó hacia su habitación. Y esa noche, por primera vez en su vida, consideró irse. Desaparecer. Tal vez así todos serían más felices. Pero algo lo detuvo. Una voz dentro de él, pequeña pero firme, que le decía: «No les des el gusto, no desaparezcas. Demuéstrales que estaban equivocados». Los meses siguientes fueron los más oscuros de su vida. Lo cambiaron de escuela. En la nueva nadie lo conocía. No tenía amigos. Se sentaba solo en el recreo, dibujando en su cuaderno. Los otros chicos lo veían como el niño raro y callado. Algunos lo molestaban, otros simplemente lo ignoraban. Pero Gabriel encontró refugio en algo inesperado: una biblioteca pequeña cerca de la escuela. Allí, entre libros viejos y el olor a papel antiguo, Gabriel se sumergió en mundos donde los rechazados se convertían en héroes, donde los invisibles encontraban su voz. Leyó sobre personas que habían sufrido y aún así habían triunfado. Y algo comenzó a cambiar en él. Una tarde encontró un libro sobre Leonardo da Vinci. El artista había sido hijo ilegítimo, rechazado por la sociedad de su época, y aún así se había convertido en uno de los genios más grandes de la historia. Gabriel leyó esa biografía 3 veces, y en la tercera lectura algo hizo clic. «No necesito que me amen», pensó. «Necesito demostrarme a mí mismo que valgo». Comenzó a dibujar más, pero no solo por placer. Empezó a estudiar técnicas, anatomía, perspectiva, luz y sombra. Pasaba horas perfeccionando cada trazo. Y aunque nadie en su casa lo notaba, Gabriel estaba construyendo algo. Una habilidad, un talento, una identidad propia. Rosa lo notó.
Una tarde entró a su habitación y vio docenas de dibujos pegados en las paredes. «Dios mío, Gabriel», susurró. «Esto es extraordinario». Gabriel sonrió tímidamente. «Es lo único que tengo». Rosa lo abrazó. «No, mi niño. Tú tienes algo que ellos nunca tendrán. Un corazón que sabe lo que es sufrir. Y eso algún día te hará imparable». Esas palabras se quedaron con él. A los 16 años, Gabriel había desarrollado un estilo artístico propio. Sus dibujos eran oscuros, emotivos, llenos de una tristeza hermosa que capturaba algo profundo del alma humana. Un profesor de arte en su escuela pública lo notó. «Tienes talento real», le dijo. «Deberías aplicar a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes». Gabriel ni siquiera sabía que algo así existía. Pero investigó. La beca cubría todo: matrícula, materiales, incluso una pequeña pensión mensual. Era competitiva. Solo aceptaban a 20 estudiantes de todo el país. Pero Gabriel decidió intentarlo. No le dijo nada a su familia, solo a Rosa. Trabajó durante 3 meses en su portafolio. 20 piezas que contaban una historia visual sobre el rechazo, la soledad y la redención. Cada dibujo era un pedazo de su alma. Cuando finalmente lo envió, sintió una mezcla de esperanza y terror. 3 meses después llegó la carta. Gabriel temblaba mientras la abría. Rosa estaba a su lado, mordiéndose las uñas. «Estimado Gabriel Solís, nos complace informarle que ha sido seleccionado para la Beca Nacional de Excelencia Artística». Gabriel dejó caer la carta. No podía respirar. Rosa gritó de alegría y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. «¡Lo lograste! ¡Lo lograste, mi niño!». Por primera vez en su vida, Gabriel sintió algo que nunca había sentido. Orgullo. Orgullo de sí mismo. Esa noche, durante la cena, Gabriel decidió contarle a su familia. Tenía la carta en el bolsillo. Estaba nervioso, pero también emocionado. Tal vez, solo tal vez, esto haría que lo vieran diferente. «Tengo algo que decirles», comenzó. Nadie lo miró. «Gané una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es una de las mejores del país. Solo aceptan a 20 personas y...» «No», interrumpió Rodrigo sin levantar la vista de su plato. Gabriel parpadeó. «¿Qué?». «Dije que no. No vas a ir a ninguna escuela de arte. Eso es una pérdida de tiempo. Ya decidimos que vas a estudiar administración y trabajar en la empresa cuando termines la secundaria. Fin de la discusión». «Pero es una beca completa. No les cuesta nada. Y es mi sueño». «Tu sueño no importa», dijo Valentina con frialdad. «Lo que importa es esta familia. Y esta familia necesita que seas útil, no un artista muerto de hambre». Gabriel sintió que algo dentro de él moría. O tal vez, renacía. Se levantó de la mesa. Miró a sus padres, a su hermano, y por primera vez en su vida habló con firmeza. «Voy a ir, con o sin su permiso». Rodrigo se puso de pie violentamente. «Si te vas, no vuelves. ¿Me oíste? Si cruzas esa puerta, dejas de ser parte de esta familia». Gabriel sintió lágrimas quemando en sus ojos, pero no las dejó caer. «Nunca fui parte de esta familia», dijo, y salió del comedor. Esa noche, Gabriel empacó una mochila con ropa, sus cuadernos de dibujo y la carta de aceptación. Rosa lo ayudó en silencio, llorando. Le dio todos los ahorros que tenía. 3,000 pesos. «No es mucho, pero es tuyo», le dijo. «Rosa, no puedo». «Sí puedes. Y vas a lograrlo. Vas a ser alguien grande, Gabriel. Lo sé». Se abrazaron. Y Gabriel supo que ella había sido su verdadera madre todo ese tiempo. A las 5 de la mañana, antes de que alguien despertara, Gabriel salió de la mansión con su mochila al hombro. No miró atrás. Los primeros meses en Buenos Aires fueron brutales. Gabriel llegó con 3,000 pesos, una mochila y un sueño. La Escuela Nacional de Bellas Artes estaba en el barrio de San Telmo, en un edificio antiguo con pisos de madera que crujían y ventanas enormes por donde entraba la luz de la tarde. Era hermoso, pero vivir en Buenos Aires era caro. La beca cubría la matrícula y los materiales, pero no el alojamiento. Gabriel buscó residencias estudiantiles, pero todas estaban llenas o eran demasiado caras. Terminó alquilando una habitación diminuta en una pensión del barrio de Constitución. La habitación tenía apenas espacio para una cama, un escritorio y una pequeña ventana que daba a un callejón oscuro. Compartía el baño con otros 8 inquilinos. Pero era suyo, era su libertad. Consiguió trabajo de noche en una pizzería.
Lavaba platos desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Dormía 3 horas, se levantaba, iba a clases todo el día, estudiaba en la biblioteca hasta las 9 y luego volvía al trabajo. Los fines de semana vendía retratos a turistas en la Plaza Dorrego. 20 pesos por retrato. Algunos días vendía 5. Otros días, ninguno. Era agotador. Había noches en que Gabriel se quedaba dormido de pie mientras lavaba platos. Había mañanas en que no tenía dinero ni para un café. Comía fideos hervidos 3 veces al día. Adelgazó tanto que sus pantalones le quedaban flojos. Pero no importaba. Por primera vez en su vida, Gabriel era dueño de sí mismo. En la escuela descubrió algo inesperado. Talento no era suficiente. Había otros 50 estudiantes igual de talentosos, igual de hambrientos. La competencia era feroz. Los profesores eran duros, críticos, implacables. En su primera clase de pintura, el maestro, un hombre llamado Julio Cortázar, con barba blanca y ojos penetrantes, destruyó su primer trabajo. «Esto es técnico, pero vacío», dijo frente a toda la clase. «Pintas con la mano, no con el alma. Si quieres ser artista, necesitas sangrar en el lienzo». Gabriel sintió vergüenza. Pero también, algo más. Un fuego. Esa noche, en su pequeña habitación, pintó hasta el amanecer. No pensó. Solo sintió. Pintó el rechazo, la soledad, el dolor de no ser visto. Cuando terminó, tenía lágrimas en el rostro y pintura en las manos. La semana siguiente mostró la pintura. Julio Cortázar se quedó en silencio durante 1 minuto completo. Luego asintió. Ahora sí, ahora estás empezando a ser artista. Gabriel entendió algo fundamental. El dolor que había vivido no era una maldición. Era su combustible. Los meses pasaron. Gabriel progresaba. Sus trabajos comenzaron a destacarse. Otros estudiantes lo notaban. Algunos lo admiraban. Otros lo envidiaban. Pero Gabriel no buscaba amigos. Solo buscaba mejorar. Un día Rosa lo llamó. Había conseguido su número de la pensión. Gabriel casi lloró al escuchar su voz. «¿Cómo estás, mi niño?» «Cansado, pero bien. ¿Y tú? ¿Cómo está todo por allá?» Hubo un silencio incómodo. «Tu padre preguntó por ti una vez. Solo una. Tu madre... no». Y Sebastián volvió a jugar. No como antes, pero volvió. Siguen siendo los mismos. Gabriel sintió una punzada. Una parte de él había esperado, secretamente, que lo extrañaran. Que se arrepintieran. Pero no. «Yo estoy bien, Rosa. De verdad. Hice lo correcto. Lo sé, mi amor. Estoy orgullosa de ti». Esas palabras lo sostuvieron durante semanas. A los 18 años, Gabriel tuvo su primera exposición estudiantil. Era una muestra colectiva de la escuela en una galería pequeña del barrio de Palermo. Gabriel presentó 3 pinturas. Una se llamaba El niño invisible. Mostraba la silueta de un niño sentado en una mesa larga, rodeado de figuras borrosas que no lo miraban. La noche de la inauguración, Gabriel estaba nervioso. Se puso la única camisa decente que tenía, se peinó y llegó temprano. La galería se llenó de estudiantes, profesores, algunos críticos locales y curiosos. Gabriel se quedó en una esquina, observando. Vio a personas pasar frente a sus pinturas. Algunas se detenían, otras solo miraban de pasada. Hasta que un hombre mayor, de traje gris y anteojos, se quedó parado frente a El niño invisible durante 10 minutos completos. Gabriel se acercó tímidamente. «¿Le gusta?», preguntó. El hombre lo miró, tenía ojos cansados pero amables. «No me gusta, me duele. ¿Quién lo pintó?». «Yo». El hombre extendió la mano. «Me llamo Eduardo Rivas. Soy coleccionista. Esta pintura cuenta algo real, ¿verdad?». Gabriel asintió. «Es mi vida». Eduardo lo miró con respeto. «Quiero comprarla». «¿Cuánto cuesta?». Gabriel no había pensado en vender. Era su primera muestra. Tartamudeó. «Yo... no sé. ¿500 pesos?». Eduardo sonrió. «Te doy 2,000. Y además quiero que me contactes cuando tengas más. Creo que tienes un futuro». Gabriel no podía creer lo que escuchaba. 2,000 pesos era más de lo que ganaba en un mes lavando platos. ¿En serio? En serio. Esa noche Gabriel caminó de regreso a su pensión con un cheque en el bolsillo y lágrimas de felicidad en los ojos. Llamó a Rosa desde un teléfono público. «Lo logré, Rosa. Vendí mi primera pintura». Rosa gritó de alegría. «Sabía que lo harías. Sabía que eras especial». Pero el éxito pequeño trajo algo inesperado. Envidia. Algunos compañeros comenzaron a murmurar. «Tienes suerte. Rivas solo compra por lástima».
No es tan bueno como cree. Gabriel lo ignoró. Pero las palabras dolían. Un estudiante en particular, llamado Martín, comenzó a sabotearlo. Martín era hijo de una familia rica, acostumbrado a ser el mejor sin esfuerzo. Y Gabriel, el chico pobre que venía de la nada, lo estaba opacando. Una tarde, Gabriel llegó al estudio y encontró su lienzo más reciente, un trabajo de semanas, completamente arruinado. Alguien había derramado pintura negra sobre él. Gabriel sintió rabia, pero no dijo nada. Solo comenzó de nuevo. Martín sonrió cuando lo vio. ¡Qué lástima! Los accidentes pasan. Gabriel lo miró directo a los ojos. «No me vas a detener». Y no lo detuvo. Gabriel trabajó el doble, pintó con más furia, con más verdad, y su arte se volvió más poderoso. Al final del año, la escuela organizó una competencia interna. El ganador tendría una exposición individual financiada por la institución. Gabriel presentó una serie de 6 pinturas llamada Invisibles. Cada una contaba la historia de alguien que la sociedad no ve. Un niño rechazado, una empleada ignorada, un anciano olvidado, un artista sin hogar. La serie era devastadora, cruda, honesta. Ganó por unanimidad. Martín se fue de la ceremonia sin decir nada. Gabriel no sintió triunfo, solo alivio y confirmación. Estaba en el camino correcto. La exposición individual de Gabriel fue un punto de inflexión. Se realizó en una galería mediana del barrio de Recoleta, un espacio con paredes blancas y luz natural perfecta. La serie Invisibles ocupaba toda la sala. Gabriel había trabajado durante 6 meses para completarla. Cada pintura tenía entre 1.5 y 2 metros de alto. Eran imponentes y dolorosas de ver. La noche de la inauguración, Gabriel llegó temblando. Rosa había viajado desde las afueras de Buenos Aires para acompañarlo. Llevaba su mejor vestido y los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Gabriel la abrazó fuerte. «Nada de esto habría sido posible sin ti», le dijo. «Tú lo hiciste todo, mi niño. Yo solo te amé cuando nadie más lo hacía». La galería se llenó. Profesores de la escuela, compañeros, curiosos, algunos críticos de arte locales. Y para sorpresa de Gabriel, Eduardo Rivas también llegó, acompañado de otras personas que parecían importantes. Gabriel observaba desde una esquina mientras la gente caminaba entre las pinturas. Algunos se quedaban inmóviles, otros lloraban. Una mujer mayor se sentó en un banco frente a la empleada olvidada, una pintura que mostraba a una mujer con uniforme de limpieza, sentada sola en una cocina vacía, y no se movió durante 20 minutos. Julio Cortázar, su profesor más duro, se acercó a Gabriel. «Lograste algo raro, muchacho. Lograste que el dolor fuera universal. Todos en esta sala se ven en tus pinturas. Eso es talento real». Gabriel sintió que algo se hinchaba en su pecho. Gratitud. Validación. Propósito. Al final de la noche, 5 de las 6 pinturas se vendieron. Gabriel ganó 18,000 pesos. Era más dinero del que había visto en su vida, pero lo más importante no era el dinero. Era que su voz estaba siendo escuchada, su dolor estaba siendo visto. Él, por fin, existía. Pero con el éxito vino algo inesperado. Atención de los medios. Un periodista de un diario importante escribió un artículo sobre la exposición. Título: «El artista que pinta lo que todos ignoran». El artículo mencionaba su historia. Un joven que había dejado su familia acomodada para perseguir su sueño, que trabajaba de noche lavando platos, que vivía en una pensión humilde, que había convertido su rechazo en arte. El artículo se volvió viral en las redes sociales. De repente, Gabriel tenía miles de seguidores, mensajes de personas que se identificaban con su historia, invitaciones para entrevistas, ofertas de galerías. Y entonces sucedió lo que Gabriel no esperaba. Su padre lo vio en las noticias. Rodrigo Solís estaba en su oficina una tarde cuando uno de sus empleados le mostró el artículo. «Jefe, ¿no es este su hijo?» Rodrigo leyó el artículo. Vio las fotos de Gabriel junto a sus pinturas. Vio los precios de venta. Y algo cambió en su rostro. No era orgullo, era cálculo. Esa noche Rodrigo le dijo a Valentina: «El niño está haciendo dinero con eso del arte. Tal vez nos equivocamos». Valentina, siempre pragmática, respondió: «Deberíamos contactarlo, antes de que sea demasiado tarde». Gabriel recibió un mensaje de un número desconocido. Era su padre. «Gabriel, soy tu padre. Vimos lo que lograste. Estamos orgullosos. Nos gustaría verte. Hablar. Tal vez podemos ayudarte con tu carrera». Gabriel leyó el mensaje 3 veces. Sintió un nudo en el estómago. Una parte de él, la parte que todavía era un niño herido, quería creer que era genuino, que finalmente lo veían. Pero otra parte, la que había crecido en el abandono, sabía la verdad. No respondió.
2 semanas después, su padre apareció en una de sus clases. Esperó afuera hasta que Gabriel salió. «Hijo», dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué bueno verte». Gabriel se quedó paralizado. No había visto a su padre en 2 años. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz tensa. «Vine a hablar contigo, a disculparme. Cometimos errores, Gabriel. Fuimos duros contigo, pero estábamos pasando por momentos difíciles con tu hermano y... Bueno, no supimos manejarlo. Pero ahora, viendo todo lo que lograste, nos damos cuenta de que eres extraordinario». Las palabras sonaban ensayadas. Falsas. «¿Qué quieres?», preguntó Gabriel directamente. Rodrigo rió nervioso. «Nada, hijo. Solo quiero reconectar. Eres parte de la familia, y las familias se apoyan. De hecho, estaba pensando que podría ayudarte. Invertir en tu carrera, conseguirte contactos. Tengo amigos que son coleccionistas importantes». Gabriel lo miró a los ojos, esos ojos que nunca lo habían visto con amor, y entendió. «No necesito tu ayuda», dijo con calma. Rodrigo frunció el ceño. «No seas orgulloso, Gabriel. Esto es una oportunidad. Podrías ser grande. Con mi apoyo podrías exponer en Europa». Dije que no. El rostro de Rodrigo se endureció. «Escucha, mocoso. Eres mi hijo. Tengo derechos. Y parte de tu éxito es gracias a la educación que te dimos. La educación que me quitaste. El hogar del que me echaste. El amor que nunca me diste». Gabriel sintió que su voz se quebraba, pero no paró. «No me busques más. No soy tu inversión. No soy tu proyecto. Y definitivamente no soy tu hijo». Rodrigo dio un paso atrás, sorprendido. Por un momento pareció que iba a explotar. Pero solo dijo, «Te vas a arrepentir de esto». Y se fue. Gabriel temblaba. Rosa, quien había presenciado todo desde lejos, se acercó y lo abrazó. «Hiciste lo correcto», le dijo. «No dejes que te usen». Pero esa noche, solo en su habitación, Gabriel lloró, porque una parte de él todavía deseaba que su padre lo quisiera. De verdad, sin condiciones, sin interés, solo porque era su hijo. Pero sabía que eso nunca pasaría. Los meses siguientes fueron un torbellino. Gabriel empezó a recibir encargos de coleccionistas privados. Galerías de otras ciudades lo contactaban. Su nombre comenzaba a circular en el mundo del arte argentino. A los 19 años, Gabriel ya no lavaba platos. Podía vivir de su arte. Se mudó a un departamento pequeño pero digno en San Telmo. Tenía un estudio con luz natural. Podía pintar sin preocuparse por el dinero del alquiler. Era una vida modesta, pero era suya. Y cada pincelada era un acto de libertad. Pero el éxito también trajo presión. Algunos críticos comenzaron a cuestionar si era solo una moda. «Arte de la victimización», escribió uno. «Explotación del sufrimiento», dijo otro. Gabriel intentaba no leer las críticas, pero las palabras se filtraban y dolían. Una noche, en una fiesta de la galería, un crítico mayor se le acercó. «Eres bueno para pintar dolor, muchacho, pero el arte no puede ser solo eso. Eventualmente, la gente se cansa de la tristeza. ¿Qué vas a pintar cuando ya no estés enojado?». Gabriel no supo qué responder, porque tenía razón. Todo su arte estaba construido sobre su herida. ¿Qué pasaría cuando esa herida sanara? Entró en una crisis creativa. Pasó semanas frente a un lienzo en blanco, sin saber qué pintar. Su mente estaba vacía, o más bien llena de miedo. Miedo de que sin el dolor no fuera nadie. Miedo de que su talento fuera solo un subproducto del sufrimiento. Rosa lo visitó un domingo. Lo encontró sentado en el piso de su estudio, rodeado de bocetos arrugados. «No sé qué hacer, Rosa. Siento que me estoy secando». Rosa se sentó a su lado. «Entonces deja de pintar tu pasado, pinta tu futuro». «¿Qué futuro?». «El que tú decidas, mi niño. Ya no eres ese niño invisible. Eres Gabriel Solís, el artista. El hombre que convirtió su dolor en algo hermoso. Pero el dolor no te define. Lo que haces con él, sí». Algo hizo clic. Esa noche, Gabriel comenzó una nueva serie. No pintó rechazo, pintó redención. No pintó invisibilidad, pintó descubrimiento. No pintó dolor, pintó sanación. La serie se llamó Después de la tormenta. Eran pinturas llenas de luz, de personas que habían sufrido pero que estaban reconstruyéndose. Manos sosteniendo semillas, rostros mirando hacia el horizonte, cuerpos levantándose del suelo. Cuando la expuso 6 meses después, los críticos quedaron sorprendidos. «Gabriel Solís ha evolucionado», escribió uno. «Ya no es el artista del dolor, es el artista de la resiliencia». Las pinturas se vendieron todas,
Y Gabriel sintió por primera vez que no estaba atrapado en su pasado. Podía crear futuros, podía imaginar esperanza. Pero entonces algo inesperado sucedió. Una tarde, mientras Gabriel trabajaba en su estudio, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Gabriel Solís? Sí. Habla el doctor Fernández, del Hospital Italiano. Llamo en representación de Rosa Méndez. Ha tenido un infarto. Está en terapia intensiva. Usted es la única persona en su lista de contactos de emergencia. El mundo de Gabriel se detuvo. Corrió al hospital. Subió las escaleras porque el ascensor era muy lento. Llegó a terapia intensiva temblando, sudando. Una enfermera lo detuvo. Familia directa solamente. Soy su hijo, mintió Gabriel sin pensarlo. Lo dejaron pasar. Rosa estaba en una cama, conectada a máquinas. Tenía los ojos cerrados. Su rostro, siempre tan lleno de vida, se veía pálido, frágil. Gabriel se sentó junto a ella y tomó su mano. Rosa, susurró. Soy yo. Estoy aquí. Ella abrió los ojos lentamente. Sonrió débilmente. Mi niño. No hables. Descansa. Vas a estar bien. Gabriel. Su voz era apenas un hilo. Necesito decirte algo. Antes de que sea tarde. No digas eso. Vas a estar bien. Escúchame. Apretó su mano con la poca fuerza que tenía. Hay algo que nunca te conté. Sobre tu familia. Sobre el sótano de la casa. Gabriel frunció el ceño. ¿El sótano? Tu padre, tu madre, esconden algo ahí. Algo importante. Algo que explica muchas cosas. ¿Qué cosa? Rosa cerró los ojos, agotada. Necesitas ir. Necesitas ver. Las máquinas comenzaron a pitar. Enfermeras entraron corriendo. Le pidieron a Gabriel que saliera. ¡No! ¡Rosa! Lo sacaron de la habitación. Gabriel se quedó afuera, temblando, llorando, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer. 2 horas después, un doctor salió. Está estable, pero es grave. Va a necesitar cirugía, es costosa. ¿Tiene seguro? Gabriel negó con la cabeza. ¿Cuánto? Alrededor de 50,000 pesos. Gabriel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tenía ahorros, pero no tanto. Pero no importaba. Vendería todo si era necesario. Hagan lo que tengan que hacer. Yo pagaré. Los días siguientes fueron una pesadilla. Gabriel se instaló en el hospital. No comía. No dormía. Solo esperaba. Rosa pasó por la cirugía. Sobrevivió. Pero estaba débil. Muy débil. Gabriel vendió 3 pinturas a precio reducido para pagar los gastos médicos. No le importó. Rosa había dado todo por él. Ahora era su turno. Pero mientras Rosa se recuperaba, las palabras que le había dicho no dejaban de resonar en su mente. El sótano. Tu padre esconde algo. ¿Qué podría ser? ¿Por qué Rosa lo sabía? ¿Y por qué era tan importante que se lo dijera en lo que pensó que era su lecho de muerte? Gabriel no podía sacárselo de la cabeza. Una semana después, cuando Rosa estaba fuera de peligro, Gabriel tomó una decisión. Iba a volver a la mansión de su familia. Después de 2 años. Y de una forma u otra iba a descubrir qué se escondía en ese sótano. Gabriel llegó a la mansión un martes por la tarde. Sabía que su padre estaría en la oficina hasta tarde. Su madre, probablemente en el club. Sebastián en algún gimnasio de rehabilitación. La casa estaría vacía, excepto tal vez por el personal de limpieza. Se paró frente a la reja de hierro negro, mirando la casa donde había crecido. 2 años habían pasado, pero se sentía como una eternidad. La mansión seguía igual, imponente, fría, perfecta, todo lo que él nunca fue. Respiró hondo y tocó el timbre. Una empleada joven abrió. Gabriel no la conocía. Rosa había sido reemplazada hacía meses. ¿Sí? Soy Gabriel, Gabriel Solís. Viví aquí. La chica lo miró confundida. El señor Solís no está. Lo sé, necesito entrar. Solo por un momento. Olvidé algunas cosas. La empleada dudó, pero algo en el rostro de Gabriel la convenció. O tal vez simplemente no quería problemas. Rápido, y no toque nada. Gabriel entró. El olor de la casa lo golpeó. Cera de muebles, perfume caro y algo más. Vacío. Entró al vestíbulo. Todo estaba exactamente igual. Las mismas pinturas en las paredes. El mismo candelabro de cristal. La misma frialdad. Caminó hacia las escaleras que bajaban al sótano. Siempre había estado prohibido ir allí. Es peligroso, decía su padre. Hay herramientas, cajas viejas. No es lugar para niños. Y Gabriel, el niño obediente que siempre fue, nunca había bajado.
Pero ya no era un niño. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. Gabriel buscó en los cajones de la cocina. Encontró un juego de llaves maestras. La tercera funcionó. La puerta se abrió con un chirrido. Unas escaleras de madera bajaban hacia la oscuridad. Gabriel encendió la luz. Una bombilla amarillenta iluminó el camino. Bajó lentamente. El aire estaba frío y olía a humedad. El sótano era grande, dividido en dos secciones. La primera estaba llena de cajas, herramientas, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Nada extraño, pero al fondo había una puerta de metal, con un candado. Gabriel sintió su corazón acelerarse. ¿Por qué había una puerta con candado dentro de un sótano ya cerrado? Buscó en las cajas cercanas. Herramientas, clavos. Y entonces, en una caja de zapatos vieja, encontró una llave pequeña. La probó en el candado. ¡Clic! Se abrió. Gabriel empujó la puerta. Era pesada. Chirró al abrirse. La habitación estaba oscura. Buscó un interruptor. Lo encontró. La luz se encendió. Y Gabriel se quedó sin aliento. La habitación era pequeña pero ordenada. Había una mesa con una computadora vieja, archiveros metálicos, y en las paredes, fotos, cientos de fotos. Gabriel se acercó. Eran fotos de un niño, un bebé, fotos de hospital, de cumpleaños, de primeros pasos, y entonces lo vio. En una de las fotos estaba él, Gabriel. Pero no estaba solo, había otro bebé, idéntico, gemelos. Gabriel sintió que sus piernas flaqueaban, se sostuvo de la mesa. ¿Qué era esto? Abrió uno de los archiveros, carpetas, documentos médicos, certificados, y una carpeta marcada, Mateo Solís. Gabriel la abrió con manos temblorosas. Dentro había un certificado de nacimiento. Gemelos, Gabriel Solís y Mateo Solís. Nacidos el mismo día, la misma hora. Pero solo Gabriel existía en el mundo oficial. Solo Gabriel había crecido en esa casa. ¿Dónde estaba Mateo? Siguió leyendo. Documentos médicos. Mateo había nacido con una condición cardíaca grave. Necesitaba cirugías constantes, cuidados especializados. Era débil, frágil. Y en un documento fechado 3 meses después del nacimiento, encontró una nota escrita a mano por su padre. No podemos con dos. Especialmente no con uno enfermo. Mateo será dado en adopción. Gabriel se queda. Es más fuerte, más viable. Valentina está de acuerdo. Es lo mejor para todos. Gabriel leyó esa nota 10 veces. Cada palabra era un golpe. Su hermano gemelo. Dado en adopción. Como si fuera un objeto defectuoso. Pero había más documentos. Informes de seguimiento. Su padre no había perdido contacto completamente. Había registros de dónde había terminado Mateo. En un orfanato. Luego en un hogar de acogida. Luego en otro. Los informes se detenían cuando los gemelos tenían 6 años. El último decía, Mateo Solís, fallecido. Complicaciones cardíacas, sin familia presente. Gabriel dejó caer el papel. Sentía náuseas, rabia, dolor. Su hermano gemelo había muerto solo, en un hospital, sin familia, mientras él crecía en esa mansión. Invisible, sí. Rechazado, sí. Pero vivo, con techo, con comida. Y de repente todo cobró sentido. El rechazo de sus padres, la forma en que nunca lo miraban realmente, la culpa, la incomodidad. Cada vez que veían a Gabriel, veían el recordatorio de su decisión, de su abandono, de su hijo muerto. Gabriel entendió. Él no era rechazado por quien era rechazado por quien representaba. Lloraba, temblaba, pero siguió buscando. En el fondo del archivero encontró cartas escritas por su padre. Nunca enviadas. Una decía, Mateo, no sé si algún día leerás esto. Probablemente no. Pero necesito escribirlo. Tomamos una decisión, tu madre y yo. Una decisión que nos persigue cada día. Te dimos en adopción porque no podíamos manejar tus problemas médicos. Porque éramos cobardes. Porque pensamos que Gabriel sería suficiente. Pero cada vez que lo veo, veo tu rostro. Y no puedo amarlo porque amarlo sería admitir que te abandoné a ti. Así que lo rechazo. Lo ignoro. Porque es más fácil que enfrentar lo que hice. Perdóname, donde quiera que estés. Perdóname. Gabriel sintió algo romperse dentro de él. No era odio, era algo peor. Era lástima. Por su padre, por su madre, por él mismo, por Mateo. Escuchó pasos arriba. La empleada bajaba las escaleras. Señor Gabriel, ¿está bien? Necesita... Se detuvo al ver su rostro. Las lágrimas.
los documentos en sus manos. Gabriel la miró. ¿Sabías?, preguntó con voz rota. Ella negó con la cabeza. No sé de qué habla. Gabriel subió las escaleras. Llevaba la carpeta con él. Salió de la casa. Subió a su auto. Y condujo sin rumbo durante horas. Terminó en el hospital donde Rosa se recuperaba. Entró a su habitación. Ella estaba despierta mirando por la ventana. «Lo encontraste», dijo sin mirarlo. Gabriel se sentó. «¿Lo sabías?» «Sí, desde siempre. Estaba ahí el día que llevaron a Mateo. Vi todo, pero me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Me amenazaron con despedirme. Necesitaba el trabajo. Tenía que mantener a mi propia familia. Así que callé». Rosa lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Perdóname. Debí decírtelo antes». Gabriel la abrazó. «No hay nada que perdonar. Tú me amaste cuando nadie más lo hizo. Eso es suficiente». Se quedaron en silencio por un largo rato. Finalmente, Gabriel habló. «Tengo que hacer algo con esto. No puedo simplemente dejarlo ir». Rosa asintió. «Lo sé, y te apoyaré en lo que decidas». Gabriel pasó los siguientes días pensando. Podía exponer a sus padres, podía hacer público el secreto, arruinar su reputación, vengarse, pero cada vez que consideraba eso pensaba en Mateo, su hermano que nunca conoció, que murió solo, que nunca tuvo voz, y Gabriel supo lo que tenía que hacer. Gabriel decidió que no buscaría venganza, buscaría justicia, pero no la justicia de tribunales o escándalos públicos, la justicia de la verdad, la justicia de dar voz a quien nunca la tuvo. Pasó 3 meses investigando todo sobre Mateo. Consiguió acceso a los registros del orfanato. Habló con trabajadores sociales que lo recordaban. Encontró fotos, informes médicos, testimonios. Mateo había sido un niño dulce a pesar de su enfermedad. Sonreía mucho, le gustaba dibujar. Era increíblemente parecido a Gabriel. Pero mientras Gabriel había tenido oportunidades, por más dolorosas que fueran, Mateo había vivido en instituciones, pasando de familia de acogida en familia de acogida. Siempre el niño que nadie quería adoptar definitivamente porque estaba enfermo. Murió a los 6 años, en un hospital público. Solo una enfermera estuvo presente cuando cerró los ojos. Gabriel lloró al leer eso. Lloró por el hermano que nunca conoció, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por todos los abrazos que se perdieron. Y entonces hizo lo único que sabía hacer. Lo pintó. Creó una serie de 12 pinturas, la tituló Mateo. Cada pintura contaba una parte de su historia. Su nacimiento, su abandono, sus años en el orfanato, su soledad, su enfermedad y finalmente, su muerte. Pero no eran pinturas tristes, eran pinturas llenas de dignidad. Gabriel pintó a Mateo como merecía ser visto, como un ser humano completo, valioso, amado, aunque nunca lo hubiera sido en vida. En la última pintura, Gabriel pintó a 2 niños idénticos tomados de la mano, uno vestido de blanco, otro vestido de negro, ambos mirando hacia el horizonte. La tituló Los hermanos que el mundo separó. Cuando anunció la exposición, no mencionó que era su historia personal. Solo dijo que era un homenaje a los niños olvidados por el sistema, a los que fueron abandonados por ser diferentes, por ser costosos, por ser inconvenientes. La exposición se realizó en una de las galerías más importantes de Buenos Aires. Había prensa, críticos, coleccionistas, y también familias que habían pasado por situaciones similares. Padres que habían luchado con decisiones imposibles, trabajadores sociales, enfermeras. La noche de la inauguración, Gabriel estaba nervioso de una forma diferente. Esto no era solo arte, esto era memoria, era testimonio. Rosa estaba ahí, recién recuperada, con bastón pero de pie. Eduardo Rivas también. Varios de sus profesores de la escuela. Personas que habían seguido su carrera. Y entonces algo que Gabriel no esperaba. Su familia llegó. Rodrigo, Valentina, Sebastián. Gabriel los vio entrar y su cuerpo se tensó. Rosa le apretó el brazo. Respira. Su familia comenzó a caminar entre las pinturas. Gabriel los observaba desde lejos. Vio cómo su padre se detenía frente a cada una. Cómo su rostro cambiaba, de confusión, a reconocimiento, a horror. Cuando Rodrigo llegó a la última pintura, los 2 gemelos tomados de la mano, se quedó paralizado. Valentina estaba a su lado, con la mano en la boca, llorando en silencio. Rodrigo se volteó y buscó a Gabriel con la mirada. Sus ojos se encontraron a través de la sala llena de gente. Gabriel caminó hacia ellos. «¿Sabías?», dijo Rodrigo con voz temblorosa. «Sí». «¿Cómo?». «Rosa me lo dijo. Y fui a la casa. Encontré todo.
Valentina sollozó. «¿Gabriel? No quiero escuchar disculpas», dijo Gabriel con calma. «No después de todo este tiempo. Pero quiero que sepan algo. Mateo existió. Fue real. Tuvo una vida, aunque corta, y merecía ser recordado. Merecía que alguien lo amara. Así que lo hice yo. Lo amé por ustedes. Lo recordé por ustedes. Porque ustedes no pudieron». Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. «No sabes lo que fue tomar esa decisión. Los médicos dijeron que no sobreviviría mucho tiempo, que sería una vida de sufrimiento. Pensaron en ustedes mismos», interrumpió Gabriel. «No en él, ni en mí. Y cada día que me rechazaron fue porque no podían lidiar con su culpa. Yo pagué por su cobardía». Sebastián, que había estado en silencio, dio un paso adelante. «No lo sabía», dijo. «Nunca me dijeron que tuve otro hermano». Gabriel lo miró. Por primera vez vio algo en los ojos de su hermano que nunca había visto. Humanidad. «Ahora lo sabes», dijo Gabriel. «Y espero que eso cambie algo en ti. Porque yo ya no soy ese niño que buscaba su aprobación. Ya no necesito que me amen, ya no necesito que me vean. Pero Mateo sí lo necesitaba y no estuvo ahí». Rodrigo dio un paso hacia Gabriel. «¿Qué quieres de nosotros?» Gabriel lo pensó. «Nada. Solo quería que supieran que Mateo no fue olvidado. Que alguien lo recordó. Que su vida importó. Aunque ustedes decidieran que no». Se dio la vuelta y se alejó. No hubo escena dramática. No hubo gritos. No hubo cierre hollywoodense. Solo quedó la verdad, colgada en las paredes, para que todos la vieran. La exposición fue un éxito masivo. Los medios la cubrieron extensamente. Muchos artículos hablaron sobre el abandono infantil. Sobre las decisiones imposibles que enfrentan las familias con niños enfermos. Sobre la falta de apoyo del sistema. Gabriel donó todas las ganancias de la venta de las pinturas a una fundación que apoyaba a familias con niños con enfermedades cardíacas, en honor a Mateo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Personas que habían sido abandonadas cuando niños comenzaron a contactarlo. Compartieron sus historias, sus dolores. Gabriel los escuchó. Y comenzó un proyecto nuevo. Pintar retratos de niños abandonados que habían sobrevivido. Darles voz, dignidad, presencia. El proyecto se llamó Los que sobrevivieron. En los siguientes meses, Gabriel pintó 50 retratos, cada uno acompañado de la historia de esa persona. Se expusieron en galerías, en museos, en espacios públicos. Y Gabriel se convirtió en algo más que un artista. Se convirtió en un activista, en una voz, en un puente entre el dolor y la sanación. Pero la relación con su familia, esa no sanó. Al menos no completamente. Su padre intentó acercarse varias veces. Enviaba mensajes, llamadas. Gabriel respondía ocasionalmente, con cortesía, pero sin calidez. Valentina le escribió una carta larga. Le explicaba su versión, su dolor, su arrepentimiento. Gabriel la leyó, pero no respondió. Sebastián fue el único que persistió de una forma diferente. Un día apareció en el estudio de Gabriel. «No vengo a pedir perdón por ellos», dijo. «Vengo a pedirlo por mí. Fui horrible contigo. Te hice sentir invisible, y no tengo excusa». Gabriel lo miró. «¿Por qué ahora?» «Porque ver esas pinturas me hizo darme cuenta de que pude haberte perdido, que pudiste haber sido como Mateo, desaparecido, olvidado, y habría sido culpa mía también». Hubo silencio. «No sé si podemos ser hermanos», dijo Gabriel. «No de la forma tradicional, pero tal vez podamos intentar algo». Sebastián asintió. «Eso es más de lo que merezco». Comenzaron a verse ocasionalmente, para café, para caminar, conversaciones cortas, incómodas al principio, pero reales. Y lentamente algo comenzó a crecer. No era el amor fraternal de las películas, pero era conexión. Era intento. Era algo. 3 años después de la exposición de Mateo, Gabriel había consolidado su carrera. Era uno de los artistas emergentes más reconocidos de Argentina. Sus obras se exhibían internacionalmente. Había viajado a España, México, Estados Unidos. Había dado charlas, escrito artículos, aparecido en documentales. Pero lo más importante, había encontrado su propósito. No solo pintar, sino dar voz. Crear memoria. Transformar dolor en acción. Había fundado una pequeña organización sin fines de lucro llamada Fundación Mateo. Su misión era apoyar a familias de bajos recursos con niños con enfermedades crónicas, cubrir gastos médicos, proporcionar apoyo emocional, asegurarse de que ningún niño tuviera que enfrentar el sistema solo. Rosa era parte del directorio.
Estaba completamente recuperada y había dejado de trabajar como empleada doméstica. Gabriel le había ofrecido un departamento pequeño cerca del suyo. Ella había llorado cuando él se lo propuso. No puedo aceptar eso, mi niño. Claro que puedes. Me salvaste la vida, Rosa. Es lo menos que puedo hacer. Ella aceptó. Y ahora pasaban domingos juntos. Comían asado. Hablaban de arte, de vida, de todo lo que habían sobrevivido. Gabriel también había conocido a alguien. Se llamaba Laura. Era trabajadora social en un hospital pediátrico. Se habían conocido durante una visita de Gabriel a pintar retratos de niños hospitalizados. Ella era inteligente, compasiva, directa. No le impresionaba su fama. Lo trataba como a cualquier persona. Se habían hecho amigos. Luego algo más. No era un romance de película. Era algo tranquilo, real, construido sobre respeto y entendimiento mutuo. Laura conocía toda su historia. Y nunca lo había tratado como una víctima. Eres un sobreviviente, le había dicho una vez. Y eso es mucho más poderoso. Una tarde, Gabriel recibió una llamada inesperada. Era un hospital. Su padre había sufrido un infarto. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Después de 3 años de contacto mínimo, ¿cómo se suponía que debía sentir? Fue al hospital. Sebastián ya estaba ahí. También su madre. Rodrigo estaba estable pero débil. Los médicos dijeron que necesitaba cambiar su estilo de vida. Menos estrés. Mejor alimentación. O el próximo infarto podría matarlo. Gabriel entró a la habitación. Su padre se veía pequeño en esa cama de hospital. Vulnerable. Humano. Gabriel, dijo Rodrigo con voz débil. ¿Viniste? Sí. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Casi me muero, dijo Rodrigo. Y lo único en lo que podía pensar era en todo lo que nunca te dije. Gabriel se sentó. No tienes que... Sí tengo. Porque si no lo digo ahora, tal vez nunca lo haga. Rodrigo respiró profundo. Fui un cobarde. Con Mateo. Contigo. Con todo. Tomé la decisión más fácil y dejé que un niño muriera solo. Y luego, cuando te veía, lo único que sentía era culpa, y en lugar de enfrentarla, te rechacé. Te hice pagar por mi propia debilidad. Y eso es imperdonable. Gabriel sintió lágrimas quemando en sus ojos. Pero no las dejó caer. Tienes razón. Es imperdonable. Rodrigo asintió. Lo sé. Pero igual necesito decirlo. Lo siento. Siento todo. Y si pudiera volver atrás, elegiría diferente. Los elegiría a ambos. A ti y a Mateo. Gabriel miró a su padre. Ese hombre que tanto poder había tenido sobre su infancia. Que tanto dolor le había causado. Y ahora era solo un hombre viejo, enfermo, arrepentido. No puedo darte el perdón que buscas, dijo Gabriel. Todavía no. Tal vez nunca. Pero puedo darte algo, la verdad. Te vi, papá. Vi tu carta en el sótano. Sé que has vivido con esto todos estos años. Y aunque eso no borra lo que hiciste, me ayuda a entender. No justifica, pero explica. Rodrigo lloraba en silencio. No espero que seas mi padre ahora, continuó Gabriel. Ese tiempo pasó. Pero tal vez podamos ser 2 personas que comparten sangre y están tratando de sanar. Cada uno a su manera. ¿Es suficiente?, preguntó Rodrigo. Tendrá que serlo. Gabriel se quedó un rato más. Hablaron un poco, de cosas superficiales. Del clima, de la fundación, de las pinturas. No fue un momento de película donde todo se arregla. Fue real, imperfecto, doloroso, pero honesto. Cuando Gabriel salió del hospital, Laura lo esperaba afuera. ¿Cómo estás? No lo sé, admitió. Confundido, triste, aliviado, todo al mismo tiempo. Ella lo abrazó. Está bien sentir todo eso. ¿Crees que hice bien? ¿En no perdonarlo del todo? Creo que hiciste lo que necesitabas hacer. Y eso es lo único que importa. Los meses siguientes fueron de ajuste. Rodrigo sobrevivió. Tuvo que retirarse de los negocios. Sebastián tomó el control de la empresa. Valentina comenzó terapia. La familia Solís estaba cambiando. Lentamente, torpemente, pero cambiando. Gabriel seguía con su vida, su arte, su fundación, Laura, sus propios sueños, y una tarde mientras organizaba archivos viejos, encontró algo, una caja que Rosa le había dado años atrás. Dentro había una carta. Era de Rosa, pero estaba sellada. Tenía escrito, para Gabriel. Abrir cuando encuentres paz. Gabriel sonrió. Había olvidado completamente esa carta. La abrió con cuidado.
La letra de Rosa era temblorosa pero clara. Mi querido Gabriel, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste algo de paz. Y eso me llena de felicidad. Quiero que sepas algo que nunca te dije directamente. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Cuando llegué a esa casa hace muchos años, yo también estaba rota. Había perdido a mi único hijo en un accidente. Tenía 8 años. Se llamaba Matías. Y después de su muerte sentí que mi vida no tenía sentido. Entonces naciste tú. Y luego Mateo. Vi cómo trataron a Mateo. Vi cómo tomaron esa decisión horrible. Y no pude hacer nada para detenerlo. Esa culpa me persiguió durante años. Pero luego te vi a ti, creciendo en esa casa fría, siendo rechazado. Y algo en mí se despertó. No pude salvar a Mateo, pero podía amarte a ti. Podía hacer para ti lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Tú no lo sabes, pero en los días más oscuros, cuando pensaba en rendirme, tu sonrisa me daba razones para seguir. Cada dibujo que me mostrabas, cada historia que compartías, cada abrazo, me devolvías la vida. Así que gracias, mi niño. Gracias por dejarme ser tu familia cuando no tenías ninguna. Gracias por darle propósito a mi dolor. Y ahora quiero que sepas esto. Estoy orgullosa de ti. No por lo que lograste, sino por quién eres. Porque tomaste todo ese dolor y lo convertiste en algo hermoso. Porque no dejaste que el rechazo te definiera. Porque elegiste el amor cuando te enseñaron el abandono. Eres extraordinario. Siempre lo fuiste. Y Mateo, donde quiera que esté, también está orgulloso de ti. Vive plenamente, mi niño. Ama sin miedo. Crea sin límites. Y recuerda, fuiste visto, fuiste amado, y siempre importaste. Con todo mi corazón, Rosa. Gabriel no pudo contener las lágrimas. Lloró. Lloró por todo. Por Mateo. Por Rosa. Por el niño que fue. Por el hombre en que se había convertido. Lloró por el dolor. Pero también por la belleza. Porque en medio de tanto rechazo había encontrado el amor más puro. El de una mujer que no tenía obligación de amarlo, pero lo eligió de todas formas. Esa noche, Gabriel comenzó una nueva pintura. La última de una serie que había estado planeando durante meses. Se llamaba Los que nos eligieron. Era un retrato de Rosa. Pero no solo ella. Era también todos los maestros que habían creído en él. Los compañeros que lo apoyaron. Eduardo, el coleccionista que vio su potencial. Laura, quien lo amaba por quien era. Todas las personas que, sin estar obligadas, lo habían visto. La pintura tardó 2 meses en completarse. Era la más grande que había hecho. 3 metros de alto, llena de rostros, de manos extendidas, de luz. Cuando la terminó, la colgó en su estudio. No para venderla, sino para recordar. Y cada mañana, cuando se despertaba y la veía, Gabriel se recordaba a sí mismo. No fuiste rechazado porque no valieras. Fuiste rechazado porque ellos no pudieron ver tu valor. Pero otros sí lo hicieron. 5 años después de encontrar la verdad sobre Mateo, Gabriel dio una charla en un auditorio lleno de jóvenes artistas. Le habían pedido que hablara sobre su trayectoria, sobre cómo había llegado hasta ahí. Se paró frente a cientos de personas, todos esperando escuchar una historia de éxito fácil, de talento descubierto, de puertas que se abrían mágicamente. Gabriel respiró hondo y decidió contarles la verdad. Cuando tenía 7 años, comenzó, intenté jugar fútbol con los amigos de mi hermano. Me caí 3 veces. Se rieron. Mi hermano dijo frente a todos, no sé ni por qué intentas. Nunca vas a ser como yo. Esa noche lloré en silencio, mordiéndome el puño para que nadie me escuchara. Y aprendí algo. En mi casa, ser invisible dolía menos que intentar existir. El auditorio quedó en silencio. Gabriel continuó. Les contó todo. El rechazo, la soledad, el descubrimiento de Mateo, la decisión de convertir el dolor en arte, los fracasos, las noches sin dormir, el hambre, el miedo. No les voy a decir que el talento es suficiente, dijo, porque no lo es. Y no les voy a decir que si trabajan duro el mundo les dará lo que merecen, porque a veces no lo hace. Pero sí les voy a decir esto. Su dolor no es su final, es su materia prima. Lo que hagan con él, eso es lo que los define. Hizo una pausa. Mateo, mi hermano gemelo, murió solo a los 6 años. Nunca tuvo la oportunidad de contar su historia. Nunca tuvo voz. Así que yo pinté su historia. Le di la voz que le quitaron. Y en ese proceso encontré la mía. Miró a la audiencia.
Algunos de ustedes vienen de familias que no los apoyan. Otros han sido rechazados. Otros sienten que no encajan. Y quiero que sepan, está bien. Porque los que más tienen que decir son usualmente los que menos fueron escuchados. Su diferencia no es su debilidad, es su poder. Terminó la charla. El auditorio estalló en aplausos, pero lo más importante para Gabriel no fueron los aplausos, fue lo que pasó después. Docenas de jóvenes se le acercaron, compartieron sus propias historias de rechazo, de dolor, de lucha. Y Gabriel escuchó cada una, les dio su tiempo, su atención, su empatía, porque recordaba lo que era no ser visto, y no quería que ninguno de ellos sintiera eso. Esa noche, de vuelta en su departamento, Laura lo esperaba con una cena sencilla. ¿Cómo estuvo? Intenso. Emocional. Pero bien. Se sentaron juntos. Comieron en silencio cómodo. ¿Sabes?, dijo Gabriel después de un rato. Hace años, cuando estaba en esa casa, sentía que mi vida no tenía sentido. Que era un error. Que no debía estar aquí. Laura lo tomó de la mano. Y ahora, continuó, entiendo por qué tuve que pasar por todo eso. No porque lo mereciera, sino porque me convirtió en alguien capaz de ver el dolor de otros, de transformarlo, de darle significado. ¿Perdonaste a tus padres?, preguntó Laura. Gabriel pensó. No completamente, y tal vez nunca lo haga, pero entendí algo. El perdón no siempre es para la otra persona, a veces es para ti, para liberarte, y yo ya me liberé. No necesito su arrepentimiento para ser feliz. Ya soy feliz. Laura sonrió. Eso es todo lo que importa. Unos meses después, Gabriel recibió una invitación para exponer en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Una exposición individual completa. Era el reconocimiento más grande que un artista argentino podía recibir. La exposición se llamó Invisible, una historia de rechazo y redención. Incluía toda su obra, desde los primeros dibujos de su adolescencia hasta las pinturas más recientes. Era una retrospectiva de su viaje, de su transformación. La noche de la inauguración, el museo estaba repleto. Prensa internacional, artistas famosos, políticos, pero también personas comunes, familias, jóvenes, personas que se habían identificado con su historia. Rosa estaba ahí, en primera fila, con su mejor vestido. Sebastián también había venido, y para sorpresa de Gabriel, sus padres no habían hablado mucho en los últimos años, encuentros esporádicos, llamadas corteses en Navidad, pero nada profundo. Gabriel dio un discurso breve. Agradeció a todos los que lo habían apoyado, a Rosa especialmente, a los que creyeron en él cuando no tenía nada, a los que lo vieron cuando era invisible. Y luego dijo algo que nadie esperaba. También quiero agradecer a quienes me rechazaron, porque ese rechazo me obligó a encontrarme a mí mismo, me obligó a crear mi propia identidad, a no depender de la aprobación de nadie. Y aunque el camino fue doloroso, me trajo hasta aquí. Así que, en cierta forma, también les debo esto. Miró a sus padres. Valentina tenía lágrimas en los ojos. Rodrigo asentía lentamente. No fue un momento de reconciliación cinematográfica. Fue simplemente cierre. Reconocimiento, aceptación de lo que fue y de lo que nunca podría ser. Después de la ceremonia, Gabriel caminó solo por las salas del museo, mirando sus propias pinturas. Cada una contaba parte de su historia. Cada una era un pedazo de su alma expuesto para que el mundo lo viera. Y se dio cuenta de algo. Ya no era invisible. Pero más importante aún, ya no necesitaba ser visto por nadie específico. Se veía a sí mismo. Se valoraba. Se amaba. Eso era suficiente. Afuera del museo, Laura lo esperaba con una sonrisa. ¿Estás listo?, preguntó. ¿Para qué? Para el resto de tu vida. Gabriel sonrió. Sí, creo que sí. Caminaron juntos por las calles de Buenos Aires, la ciudad donde todo había comenzado, donde había sufrido, donde había crecido, donde se había encontrado. Y Gabriel supo que, sin importar lo que viniera después, estaría bien, porque había aprendido la lección más importante. Tu valor no lo define quien te rechazó. Lo define quien decidiste ser después. Esa noche, antes de dormir, Gabriel abrió su cuaderno y escribió: Para Mateo. Nunca te conocí, hermano, pero tu ausencia me enseñó más que la presencia de muchos. Me enseñó que la vida es frágil, que el amor es una elección, que la familia no siempre es sangre, que el dolor puede convertirse en belleza, y que aquellos que el mundo olvida pueden vivir para siempre en los corazones de quienes deciden recordarlos. Gracias por existir. Aunque fuera por poco tiempo. Gracias por enseñarme, sin saberlo, lo que realmente importa. Te amo, hermano.
donde quiera que estés. Gabriel. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y por primera vez en años durmió en paz completa, porque había encontrado lo que siempre buscó, no la aprobación de su familia, no la fama, no la venganza, sino su propia voz, su propio valor, su propia razón de ser, y eso, al final, fue más que suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que su dolor no es su final, sino su comienzo. Suscríbete para más historias que cambian perspectivas. Gracias por llegar hasta aquí.